191 pesos por concepto de indemnización por despido sin justa causa. La suma de 51.978.559 pesos por salarios causados no pagados entre noviembre 21 y enero de 2023. La indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Durante el traslado, la concursada descorre el mismo y manifiesta respecto a la objeción de los acreedores laborales lo siguiente. No estamos de acuerdo con la objeción presentada por cuanto en la presentación del crédito no se aportan las pruebas pertinentes. La carga de la prueba corresponde soportarla a los acreedores y no al liquidador. De otra parte, la objeción no se constituye en una etapa procedimental tendiente a aportar nuevas pruebas que no se allegaron con la presentación del crédito. Consideraciones. El artículo 29 de la Ley 1116 de 2006 establece que la única prueba admisible del proceso concursal es la documental y el artículo 167 del Código General del Proceso establece que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Así, para efecto de la calificación y graduación de créditos, es determinante probar la existencia y cuantía de las acreencias reclamadas en concordancia con lo dispuesto en el artículo 48, numeral quinto de la Ley 1116 de 2006. En igual sentido, corresponde al deudor acreditar el pago de las acreencias reclamadas u otra forma en la que se hubieran extinguido para exceptuar su inclusión en los proyectos de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto. Indemnización por despido sin justa causa. De conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 1116 de 2006, las obligaciones que se causen con posterioridad a la fecha de apertura del proceso de liquidación son gastos de administración y su cobro podrá exigirse inclusive coactivamente. En ese sentido, debe precisarse que si la indemnización laboral que reclaman ambas acreedoras se origina con ocasión de la apertura de la liquidación, se trata de un gasto de administración y por lo tanto no hace parte del concurso, teniendo dicha acreencia la preferencia de que trata la norma anteriormente citada. No obstante lo anterior, las indemnizaciones que se hayan causado antes del inicio de la liquidación son obligaciones que corresponde al liquidador reconocer en la calificación y graduación de créditos de la concursada. Consecuencia, en este punto de la audiencia, se le pregunta al liquidador y a las acreedoras si la terminación del contrato se dio con ocasión de la apertura del proceso concursal, por lo que se ordenará que proceda con el reconocimiento de las acreencias en la calificación y graduación de crédito o que de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la sociedad concursada proceda a atenderlo como gasto de administración. Damos el uso de la palabra a el liquidador de la sociedad concursada. Doctor Fernán tiene el uso de la palabra. Sí, señor delegado. Permítame un segundo, estamos revisando. ¿Me podría dar 2 minutos, por favor? Sí, hacemos entonces un receso. Hacemos un receso de 3 minutos y ya continuamos, doctor Fernán. Muchas gracias. Doctor Fernán, cuéntenos si ya tiene información. Sí, señor Adelante. delegado. Efectivamente, los contratos de Laura Melisa Victoria Villaquirán, Carlos Andrés Mercado García y Yajaira Serra Molina se dieron por terminados con el auto omisorio de la liquidación judicial. Perfecto. Sí, perfecto. En ese caso estamos claramente frente a un gasto de administración, como quiera que la obligación surge con posterioridad a la providencia de apertura y en consecuencia las sumas correspondientes a la indemnización no son objeto de calificación y graduación y deben atenderse con la prelación que otorga el artículo 71 de la Ley 1116 de 2006. Doctor Iván Villa, ¿tenía algo que agregar?
Sí, su señoría, en representación de los señores Laura Victoria Villaquirán, Yajaira Serra Molina y Carlos Mercado García, ratifico lo señalado por el señor liquidador en el sentido de que la terminación de los contratos se dio con ocasión del inicio del proceso liquidatorio. Ajá, perfecto. Muy bien. Doctor Iván Villa, sus representadas están adelantando un proceso ordinario laboral. No, aún no Ah, van a adelantar. perfecto. Muy bien. Sí. Em, Continuamos entonces con la decisión y señala el despacho frente al contrato laboral que frente a las sumas reclamadas por la acreedora Laura Melisa Villaquirán, revisados los proyectos de calificación y graduación de créditos, se precisa que la reclamante le fueron reconocidos como créditos de la liquidación la suma de 12.250.144 pesos y como crédito de la reorganización la suma de 229.983.542 pesos por concepto de salarios y prestaciones sociales. El despacho no en torno al concepto de gastos de representación que se reclama en la cuantía de 85.748.448 pesos, cuya causación indica el ofertante ocurrió entre febrero de 2022 a 15 de enero de 2023, revisada tanto la liquidación aportada como la certificación suscrita por quien fungió como revisor fiscal de la concursada, en ninguno de los documentos aparece acreditada la suma solicitada. Así las cosas, no hay evidencia que soporte el cobro y por lo tanto no es procedente su reconocimiento. Obligación laboral de Yajaira Serra Molina. La señora Yajaira Serra Molina fue reconocida en la calificación y graduación de créditos de la liquidación judicial con un crédito de 5.565.391 pesos. Revisada la documentación aportada, se evidencia que existe discrepancia entre los valores que certifican en distintos documentos, pues en la certificación suscrita por el revisor fiscal se indica que lo adeudado a la objetante asciende a 9.216.165 pesos, mientras que en la liquidación del contrato de trabajo aportada se observa la suma de 8.065.391 pesos. No obstante, se advierte que la diferencia corresponde a la indemnización por despido sin justa causa, sobre el cual ya se pronunció el despacho, señalando que corresponde a un gasto de administración. Respecto al cobro por 1.150.000 por concepto de salarios causados no pagados, encuentra el despacho que el auxiliar de la justicia reconoció obligaciones por concepto de cesantías, intereses sobre las cesantías, primas y vacaciones, con lo que está aprobado el vínculo laboral entre el objetante y la concursada y que el mismo se extendió hasta 22 de enero de 2023. Por lo anterior, no acredite el auxiliar de la justicia el pago u otra forma de extinción de la obligación sobre el concepto de salario que reclama la acreedora, con lo que le asiste la razón al objetante en su petición, debiéndose hacer el ajuste correspondiente. Por lo expuesto, la objeción presentada por la señora Yajaira Serra Molina y Laura Melisa prosperan parcialmente. Alianza Fiduciaria S.A. solicita incluir en el inventario de pasivos las obligaciones por concepto de impuestos por concepto de retención en la fuente por utilidades por valor de 22.414.608 pesos con 47 centavos y por concepto de retención de impuesto de industria y comercio RETEICA la suma de 151.600.294 pesos con 85 centavos según certificaciones relacionadas en el cuadro precedente y como consecuencia reliquidar el proyecto de calificación y graduación de créditos
y determinación de derechos de voto. Consideraciones. La primera parte del artículo 53 de la Ley 1116 establece lo siguiente. Artículo 53, inventario de bienes, reconocimiento de créditos y derechos de voto. El liquidador procederá a actualizar los créditos reconocidos y graduados y el inventario de bienes en el acuerdo de reorganización y a incorporar los créditos calificados y graduados en el concordato si fuera el caso, los derechos de voto y los créditos en el acuerdo de reorganización fallido y a realizar el inventario de bienes en estos dos últimos desde la fecha de vencimiento de la obligación hasta el inicio del proceso de liquidación judicial en los términos previstos en la presente ley. Lo anterior para indicar que la calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto, así como el inventario aprobado dentro del proceso de reorganización, conserva su eficacia dentro del proceso de liquidación judicial. Bajo ese entendido, consta en el acta de la audiencia 2022-04-007787 de 18 de octubre de 2022 el allanamiento hecho por la concursada respecto de la obligación presentada por Alianza Fiduciaria S.A. en el sentido de reconocer en quinta clase los siguientes créditos. Retención en la fuente sobre utilidades 22.414.608 pesos con 47 centavos. Reteicas 95.880.680 pesos con 2 centavos. Total de la creencia 118.095.228 pesos con 12 centavos. Así las cosas, la discusión en este escenario liquidatorio respecto a los créditos de reorganización se contrae a la correcta actualización o ajustes que deba realizar el auxiliar de la justicia debido a que existe una providencia en firme expedida por el juez de la reorganización en donde fueron reconocidas dichas creencias. Se observa que dentro del proceso de reorganización el deudor se allanó a reconocer la suma de 22.414.608 pesos con 47 centavos por retención en la fuente y por las utilidades. La misma suma que se reclama en el proceso de liquidación. Por lo tanto, no hay lugar a la petición ya que debe debe estarse en la calificación de créditos de la concursada. En torno al allanamiento reconocido por el juez del concurso en la reorganización por concepto de retéica, se evidencia una diferencia toda vez que fue reconocida en cuantía de 95.880.680 pesos con 2 centavos, mientras que el ofertante pretende que se incluya en la calificación y graduación de créditos la suma de 152.600.294 pesos con 85 centavos. Ante la ausencia probatoria por parte de la liquidación que desvirtúe el contenido del importe ya referido por el acreedor, así como el contenido del artículo 48, numeral quinto, en el que se indica que dentro de la liquidación podrá presentarse nuevamente los créditos de la reorganización que no hayan sido calificados y graduados, se estima la objeción en este punto. Objeción presentada por Carlos Mercado García, teniendo en consideración el allanamiento realizado por la deudora, resta por definirse en torno a la objeción presentada, primero, el reconocimiento de la suma de 83.162.066 pesos por concepto de salarios causados de noviembre de 2021 a enero de 2023 y gastos de representación por 29.940.000 pesos. La solicitud para que se corrija la graduación de créditos en relación con la creencia presentada por la DIAN y el distrito de Barranquilla en primera clase, entre comillas, sexta categoría. Consideraciones del despacho. Frente a las sumas reclamadas por el acreedor, revisados los proyectos de calificación y graduación de créditos, se precisa que el señor Mercado García fue reconocido como crédito de la liquidación en la suma de 27.747.900 pesos en primera clase como crédito de la reorganización y en primera clase la suma de 542.096.000
818 pesos por concepto de salarios y prestaciones y 71.270 pesos en quinto orden de prelación legal de la reorganización. El despacho no comparte la posición del auxiliar de la justicia en el sentido de indicar que no se aportaran pruebas que demuestren la existencia y cuantía de la obligación reclamada. No obstante, en el caso del señor Mercado García, hay conceptos que deberían estarse a lo resuelto al momento de aprobarse la calificación y graduación de créditos, toda vez que en la liquidación que se aportó con la objeción se evidenció que tiene fecha de 1 de noviembre de 2021 para la liquidación de los conceptos de prima, cesantías, intereses sobre las cesantías, los cuales ya fueron reconocidos dentro del procedimiento recuperatorio al momento de aprobarse la calificación y graduación de créditos. Respecto a las obligaciones por concepto de gastos de representación por 29.940.448 pesos, cuya causación indica el objetante ocurrió entre febrero de 2022 a 15 de enero de 2023, revisada la certificación suscrita por quien fungió como revisor fiscal de la concursada, aparece reconocida esta suma al presentarse evidencia de la obligación. Se tiene que decir que el auxiliar de la justicia omitió allegar prueba del pago de este concepto o en últimas de la inexistencia del cobro. De igual forma, teniendo en cuenta que está aprobado el vínculo laboral entre el objetante y la concursada y que el mismo se extendió hasta 22 de enero de 2023, le correspondía al auxiliar de la justicia acreditar el pago u otra forma de extinción de la obligación sobre los conceptos por salarios causados con posterioridad a la apertura del proceso de reorganización. Sin embargo, esto no ocurrió. Por lo tanto, se considera que le asiste la razón al objetante en reclamar los salarios causados con posterioridad a la admisión de la concursada al proceso de reorganización que se dio con auto 2022-04-000643 de 3 de febrero de 2022. Finalmente, al reconocimiento de la indemnización del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, este despacho ha reiterado que solo procederá siempre que la jurisdicción ordinaria imponga el pago en contra de la concursada, pues se trata de una obligación sometida al conocimiento del juez laboral en la que, en definitiva, se valoran los factores subjetivos para la imposición de esa sanción indemnizatoria. Adicionalmente, conforme lo establece el artículo 25 de la Ley 1116 de 2006, aplicable por remisión expresa del artículo 53, los créditos litigiosos deben reconocerse dentro de la calificación y graduación de créditos de la deudora. Por lo tanto, se reconocerá como créditos litigiosos los conceptos aquí descritos dentro de los créditos de primera clase y en caso que no prosperen las demandas, las sumas provisionadas serán distribuidas y liberadas en beneficio de los demás acreedores, atendiendo las normas de prelación legal. Por último, la objeción respecto a la calificación y graduación de crédito de la DIAN y el Distrito de Barranquilla no está llamada a prosperar, pues revisados los proyectos presentados por el liquidador, se encuentran reconocidos en orden de prelación legal que establece la ley, restando indicar que las obligaciones que la ley otorga, que la ley les otorga la calificación como gasto de administración, no hacen parte del concurso y en consecuencia no se incluyen como pasivo de la liquidación. De acuerdo con lo anterior, será estimada la objeción parcialmente en el sentido de reconocerse como crédito de la liquidación en primera clase de prelación legal la suma de 29.940.000 pesos y 83.162.066 pesos por concepto de salarios en favor de los acreedores, debiendo el liquidador distinguir entre aquellas que correspondan a un crédito de la reorganización y sobre los que sean créditos de la liquidación. Objeción presentada por Banco de Bogotá.
Reclama el acreedor que se reconozca a la entidad financiera como acreedor quirografario por la suma de 498.674.988 pesos como capital, más intereses correspondientes, más intereses, y la suma de 6.506.170.360 pesos como deudor solidario de Alianza Fiduciaria como vocera y administradora del Fideicomiso Terranova 2, NIT 501.620, 620, 525.10 y Fideicomiso Terranova NIT 501.620, 47.195. Consideraciones del despacho. Establece el numeral séptimo del artículo quinto de la Ley 1116 de 2006 que el juez del concurso, entre sus facultades y atribuciones, tiene la de reconocer y graduar las acreencias objeto del proceso de insolvencia de conformidad con lo establecido sobre prelación legal de créditos en los títulos, perdón, sí, en el del código, perdón, del libro cuarto del Código Civil y demás normas legales que lo modifiquen o adiciones y resolver las objeciones presentadas cuando haya lugar a ello. Por su parte, los artículos 2495 y 2499 establecen 2497 y 2499. El 2497, crédito de segunda clase. A la segunda clase de créditos pertenecen los que enseguida se enumeran. En el numeral tercero se señala el acreedor prendario sobre la prenda. Y el artículo 2499, créditos de tercera clase. La tercera clase de créditos comprende los hipotecarios. Revisados los proyectos de calificación y graduación de créditos, encuentra el despacho que le asiste la razón al acreedor frente al reconocimiento que hace la concursada. Pues en primer lugar, y de conformidad con lo establecido en el artículo 69, numeral sexto de la Ley 1116 de 2006, el concepto de intereses por regla general debe ser calificado como crédito legalmente postergado, respetando en todo caso la regla de prelación legal. Ahora bien, de conformidad con las normas previamente citadas, encuentra el despacho que las sumas por concepto de capital le fueron reconocidas a la entidad financiera en segundo orden de prelación legal, tanto como crédito de la liquidación como en la reorganización, carecen del privilegio para que la entidad financiera sea tenida como un acreedor prendario. Así las cosas, como quedó probado en la diligencia, no se está en presencia de un escenario donde el acreedor tenga en su favor una prenda o una hipoteca constituida por parte de la concursada. Por lo tanto, las obligaciones reconocidas a la entidad financiera, más allá de la calificación hecha por el juez de la reorganización para el presente proceso de liquidación y en aras de salvaguardar el principio de la igualdad de las partes, artículo cuarto, numeral segundo de la Ley 1116 de 2006, deberá realizarse en el quinto orden de prelación de pagos. En consecuencia, la objeción presentada prospera debiendo calificarse como crédito quirografario, tanto la liquidación como de la reorganización, según corresponda, las sumas que por concepto de capital fueron reconocidas por la deudora y los intereses como créditos legalmente postergados en la quinta clase de acreencias. Banco Colpatria S.A., la entidad financiera mediante apoderado, planteó como objeciones las siguientes. Como quiera que los bienes de patrimonio autónomo se encuentran en cabeza de alianza fiduciaria, el liquidador debió calificar y graduar a Banco Colpatria como segunda clase respecto de la garantía mobiliaria constituida por Ábora SAS y al mismo tiempo como de tercera clase en virtud de la hipoteca constituida por el patrimonio autónomo lote Vitra 57 en aplicación de lo dispuesto al artículo 50, numeral séptimo de la Ley 1116 de 2006. El señor Antonio Luque Gerosa no
es titular de ningún crédito laboral en virtud de la cesión hecha en favor de inversiones y proyectos A y J. SAS, Arturo Jiménez Garrido, Mireya Pía Gerosa Esguerra y Carlos Mercado García, y con ocasión de la prescripción ocurrida de las obligaciones que se reclaman. Y las acreencias reconocidas en favor de Juan Pablo Gómez Amín se encuentran prescritas, que la señora Gina Livia Hoyos Martínez, Perla Margarita Chams, Marco Antonio Mojica Hidac, no son promitentes compradores de la concursada y no es posible en el caso en cuestión aplicar el artículo 51 de la ley 1116 de 2006, que no existe prueba de la existencia y cuantía de los créditos reconocidos en quinta clase en favor de proyectos AIJ SAS, AJ Construcciones SAS, Soporte Logístico Caribe SAS, Promotora California. Consideraciones sobre la calificación de acreencia del Banco Colpatria, conforme se indicó anteriormente, sobre la facultad para resolver objeciones por este despacho, así como la posibilidad de dirigir el proceso para la consecución de sus fines, se reitera lo señalado en la objeción del Banco de Bogotá respecto al reconocimiento de garantía en el presente proceso. Así las cosas, no se está en presencia de un escenario donde el acreedor tenga en su favor una prenda o hipoteca constituida por parte de la concursada. Por lo tanto, las obligaciones reconocidas a la entidad financiera, más allá de la calificación hecha por el juez de la reorganización para el presente proceso de liquidación y en aras de salvaguardar el principio de igualdad de las partes, deberá realizarse en el quinto orden de prelación legal de pago. En consecuencia, la objeción presentada no prospera, sin embargo, se debe calificar como crédito quirografario tanto en la liquidación como en la reorganización, según corresponda, las sumas que por concepto de capital fueron reconocidas por la deudora y los intereses como créditos legalmente postergados en quinta clase. En relación con los créditos laborales en favor de José Antonio Luque, establece el artículo 28 de la Ley 1116 de 2006 que la subrogación legal o cesión de créditos traspasan al nuevo acreedor todos los derechos, acciones, privilegios y accesorios en los términos de los artículos 1670 del Código Civil. El adquirente de la respectiva creencia será titular también de los votos correspondientes a ella. Lo anterior significa que los créditos reconocidos en el marco de un proceso de insolvencia pueden ser objeto de un negocio jurídico tales como cesión de créditos y la subrogación, pues la ley concursal reconoce la posibilidad de que un acreedor disponga de los derechos crediticios que le corresponda siempre que se celebre conforme a la legislación aplicable. Valga resaltarse que no se requiere el pronunciamiento judicial para la validez y perfeccionamiento de las cesiones y subrogaciones de las acreencias. Por tanto, deberá tratarse los requisitos legales necesarios para que el deudor proceda a reconocer el nuevo acreedor. Por ello, este despacho se abstendrá de emitir pronunciamiento sobre el particular. Sin embargo, se ordena a la concursada verificar los supuestos que configuran la posible cesión que pone presente el acreedor a efectos de tener certeza sobre la titularidad del derecho crediticio en la calificación y graduación de créditos. Sin perjuicio de lo anterior, encuentra el despacho que como crédito de la liquidación, el liquidador indica los conceptos de sueldos, vacaciones, sueldos y vacaciones de octubre 16 de 2015 y diciembre de 2019, y como causales pone obligaciones causadas antes de la solicitud de reorganización. Encuentra el despacho que asiste la razón a lo afirmado por el objetante en relación al paso del tiempo como fenómeno para extinción de obligaciones, pues se evidencia que el término de prescripción de 3 años
que establece el artículo 51 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social se encuentra vencido para aquellas obligaciones del año 2019 y anteriores a ella. Esto con especial consideración que el término de prescripción se configuró con anterioridad al inicio del proceso de reorganización. Así las cosas, se ordenará al liquidador excluir la suma de 1.870.633.887 pesos de los proyectos de calificación y graduación de créditos por haber operado el fenómeno de la prescripción hasta antes de la apertura del proceso concursal de reorganización. En relación con el crédito reconocido en favor de Juan Pablo Gómez Amín, validada la presentación del crédito hecha por el acreedor y los soportes remitidos por el auxiliar de la justicia mediante radicado 2023-0155-2430 del 30 de junio de 2023, se pretende el reconocimiento de acreencias causadas antes de los años 2014 a 2021, conforme se indicó respecto al crédito laboral del señor José Antonio Luque, se evidenció que el término de prescripción de 3 años que establece el artículo 51 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social se encuentra vencido para aquellas obligaciones del año 2014 a 2019. Bajo ese entendido, la objeción en este punto prospera debiendo el auxiliar de la justicia proceder con la exclusión de la calificación y graduación de créditos de aquellas obligaciones sobre las que operó el fenómeno de la prescripción en los términos ya indicados. Respecto de los créditos reconocidos en favor de Perla Margarita Chams Cantillo, Gina Livia Hoyos Martínez, Marco Antonio Mojica, revisadas las pruebas sobrantes dentro del expediente, se encuentra acreditado lo siguiente: que la señora Perla Margarita Cham, Gina Livia Hoyos, Marco Antonio Mojica se encuentran vinculados con Alianza Fiduciaria como beneficiarios de área del fideicomiso Lote Vitra Fideicomiso Terranova a través de un contrato de vinculación como beneficiarios de área según las particularidades de cada instrumento negocial, que en dicho fideicomiso la sociedad Ábora SAS en liquidación tiene la calidad de fideicomitente gerente, que de acuerdo a los estudios individuales de cartera llegados al expediente los señores Perla Margarita Cham, Gina Livia Hoyos, Marco Antonio Mujica, tienen una cartera pendiente con Alianza Fiduciaria. Ahora bien, los artículos 2497 y 2499 establecen. Artículo 2497. Créditos de segunda clase. A la segunda clase de créditos pertenecen las personas que enseguida se enumeran. En el numeral tercero señala el acreedor prendario sobre la prenda. Artículo 2499, crédito de tercera clase, señala la tercera clase de créditos, comprende los hipotecarios. Reiterando lo expuesto en la presente diligencia y teniendo en cuenta el contrato de fiducia que vincula a las partes en cuestión, ha precisado este despacho que ante la insolvencia de la concursada como fideicomitente, lo que procede en los casos que no se dé por terminado el fideicomiso de administración inmobiliaria, el patrimonio autónomo debe saldar las obligaciones adquiridas en desarrollo de la finalidad para la que fue constituido y restituir el remanente de la masa de bienes con el fin que la misma sea utilizada para atender el pago de las obligaciones del fideicomitente concursal. Lo anterior en consideración a que se está ante el supuesto del artículo 50, numeral séptimo de la ley 1116 de 2006. Sí, perdón, sí. Lo anterior en consideración a que no se está
ante el supuesto del artículo 50, numeral 7 de la Ley 1116 de 2006, pues el contrato de fiducia mercantil del presente caso no corresponde a un vínculo para garantizar obligaciones de la concursada propia o ajena con cargo a sus bienes. Bajo este entendimiento, no le asiste la razón al objetante al manifestar que no existe ninguna obligación pecuniaria a cargo de Ábora SAS respecto de ninguno de los acreedores prendarios relacionados en este punto, pues lo señala el artículo 21 de la Ley 66 del 68, advierte que las sumas entregadas con la expectativa de adquisición de una vivienda tienen el privilegio establecido en el Código Civil para los créditos de segunda clase. A esto se le suma el análisis expuesto en la parte, en la presente diligencia sobre la responsabilidad que le asiste a la fiduciaria como vocera del patrimonio autónomo y a la concursada sobre la coligación de contratos que ha sido desarrollada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. En efecto, a los beneficiarios de área del fideicomiso no les es aplicable lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 1116 de 2006. Sin embargo, sí se advierte que les corresponde ante alianza fiduciaria como vocera del patrimonio autónomo proceder con los pagos de los saldos pendientes para así llevar a cabo el otorgamiento de la escritura de transferencia del inmueble a título de beneficio dentro del marco del contrato de fiducia mercantil. Esto por cuanto se deben atender las obligaciones del proyecto dentro de la fiducia y reintegrar el valor que resulte de la masa de bienes. Así las cosas, debe quedar claro a las partes del proceso y en especial a los beneficiarios de área que sus expectativas surgidas de los contratos de vinculación serán atendidas por la vocera del patrimonio autónomo conforme se dé cumplimiento a lo pactado y la deudora, y que la deudora le corresponde instruir a Alianza Fiduciaria S.A. en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50, numeral 4 de la ley para la respectiva terminación de los contratos de fiducia simple, siempre con la finalidad de que se atiendan las obligaciones del patrimonio autónomo, entre ellas la de los beneficiarios de área, para que, cumplido lo anterior, el remanente correspondiente a la concursada retorne a la masa de beneficios con el fin de que esos recursos sean utilizados para atender el pago de las obligaciones del fideicomiso concursado. En consecuencia de lo anterior, la objeción presentada prospera, debiendo el liquidador excluir la calificación y graduación de créditos de la calificación y graduación de créditos a los señores Pedro La Margarita Chams, Gina Livia Hoyos, Marco Antonio Mojica, en relación con la exclusión de las acreencias reconocidas en favor de inversiones y proyectos AIJ SAS, AJ Construcciones, Soporte Logístico del Caribe S.A. y Promotora California. El artículo 29 de la Ley 1116 de 2006 establece que la única prueba admisible en el proceso concursal es la documental, y el artículo 67 del Código General del Proceso establece que incumbe a las partes probar los supuestos de hecho de las normas que consagra el efecto jurídico que ellas persiguen. En torno a la objeción analizada, argumenta el liquidador que se tomó como base para calificar y graduar los créditos de la Sociedad de Inversiones y Proyectos A y J SAS, AJ Construcciones SAS y Soporte Logístico del Caribe SAS, la fecha de causación de los títulos, los cuales fueron anteriores a la fecha de liquidación judicial. Respecto al reconocimiento de las acreencias de los créditos de la liquidación en favor de la Sociedad Soporte Logístico del Caribe, le asiste la razón al objetante en manifestar que no existe soporte para el reconocimiento
de las acreencias en favor de este acreedor, pues validados los soportes remitidos por el auxiliar de la justicia mediante el radicado número 2023-01 552430 de 30 de junio de 2023, no se observa ninguna presentación de crédito al liquidador que soporte las obligaciones en quinta clase por la suma de 250 millones de pesos, siendo la oportunidad para prevenir al auxiliar de la justicia en no hacer incurrir al despacho en un error judicial por las omisiones que incurra en el ejercicio de su cargo. En cuanto al reconocimiento de la creencia en favor de inversiones y proyectos AIJ SAS, AJ Construcciones SAS y Promotora California SAS, contrario a lo manifestado por el objetante, reposa en el expediente, entre otros documentos, el contrato de compromiso de préstamos y pagaré y carta de instrucciones, así como factura de venta. Analizados dichos documentos, para el despacho está debidamente soportado la existencia de las obligaciones en favor de estos acreedores, por lo que no resulta de recibo el argumento que tales documentos no son válidos en el trámite de la liquidación judicial. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, la objeción presentada por Banco Colpatria S.A. prospera parcialmente. Inventario de bienes valorados. Objeción presentada por Banco de Bogotá, Alianza Fiduciaria y Banco Colpatria. Consideraron los objetantes en solicitar la exclusión de los bienes que conforman el inventario valorado de la siguiente forma. Banco de Bogotá, exclusión del inventario valorado de bienes de la sociedad Ábora SAS del inmueble en mayor extensión con matrícula número 140-144011 y todos los que de él se desprenden y que a la fecha son propiedad de Alianza Fiduciaria y se encuentran embargados a órdenes del proceso ejecutivo hipotecario iniciado por el Banco de Bogotá contra Alianza Fiduciaria S.A. Banco Colpatria S.A. Ordenar la exclusión del inventario de bienes, los 25 inmuebles reportados por la sociedad Ábora SAS y que corresponden al proyecto inmobiliario lote Vitra 57 y Terranova. Alianza Fiduciaria S.A. El inmueble en mayor extensión identificado con folio de matrícula 140-144011 de la oficina del registro de instrumentos públicos de Montería y los que se desprendan y que a la fecha son de Alianza Fiduciaria S.A. como vocera administradora del fideicomiso Terranova. Segundo, los inmuebles con matrícula 040, 559670, 040, 559654, que se desprenden del inmueble de mayor extensión, identificado con folio de matrícula 040, 559621 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla, que a la fecha son de Alianza Fiduciaria como vocera y administradora del fideicomiso, perdón. Ahorita Alianza, sí, perfecto. Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, administradora, así las cosas. Solicitamos muy respetuosamente al señor superintendente se sirva ordenar al señor liquidador la exclusión del inventario valorado de bienes de la sociedad Ábora SAS en liquidación, el inmueble de mayor extensión con folio de matrícula número 140-14-401 y todos los que se desprendan de él, así como los inmuebles con matrícula 040 559670, 040 5596 54, toda vez que los mismos no son propiedad de Ábora SAS, sino de Alianza Fiduciaria S.A. como
vocera y administradora del fideicomiso Terranova, fideicomiso lote Vitra 57, respectivamente. Sobre el particular, el liquidador manifestó que no está de acuerdo con la objeción presentada por Banco de Bogotá, Banco Colpatria, Enlace Fiduciaria, por cuanto dicho activo se encuentra relacionado en el inventario presentado en el proceso de reorganización empresarial de la sociedad concursada, el cual se aprobó y quedó en firme mediante auto de fecha 18 de octubre de 2022 y con número 630-000220. Por lo tanto, Banco de Bogotá, Banco Colpatria, Alianza Fiduciaria, en su momento tuvieron la oportunidad procesal para objetar el inventario de activos de la reorganización de Aborazas y no lo hicieron, por lo que esta no es la etapa procesal correspondiente para resolver este tipo de peticiones. No obstante, lo anterior, mediante correo electrónico enviado con fecha 11 de octubre de 2023, se impartió instrucciones a Alianza Fiduciaria S.A. solicitando la restitución de los activos de conformidad con el artículo, con el numeral séptimo del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006 y teniendo en cuenta que en el presente proceso de reorganización, ahora mediante auto 630-000220 de fecha 18 de octubre, se aprobó el inventario de activos. Consideraciones del despacho. Observa el despacho que los acreedores solicitantes de la exclusión de bienes presentan la prueba y argumentos suficientes para concluir que los mismos no pertenecen al patrimonio liquidable de la sociedad y a su vez el liquidador en el descorre no precisó o sustentó el motivo por los cuales están contenidos en el inventario de la sociedad. Es pertinente indicar que el inventario aprobado en el proceso de reorganización se lleva a cabo bajo la hipótesis de negocio en marcha y su marco normativo es diferente al del proceso de liquidación, que es el del decreto 2101 de 2016, marco técnico normativo para entidades que no cumplen con la hipótesis de negocio en marcha. De negocio en marcha. Adicional, las sociedades deben tener como activo Adicional, la sociedad debe tener como activos de la sociedad son los derechos fiduciarios que tiene, no los inmuebles que le fueron indicados como inventario de la sociedad. Por lo tanto, ante una eventual afectación que se dé a los mencionados fideicomisos y a la espera del resultado del trámite de terminación o liquidación judicial de los mismos, se tendrán como activo contingente. En mérito de lo expuesto, el superintendente delegado de procedimientos de insolvencia resuelve. Primero, aceptar el allanamiento parcial realizado por la deudora respecto a la objeción presentada por Carlos Andrés Mercado García. Segundo, en lo allanado por la deudora, estimar parcialmente la objeción presentada por Carlos Andrés Mercado García en el sentido de reconocer como crédito de la liquidación en el primer orden de prelación la suma de 29.940.000 por gastos de representación y 83.162.066 pesos por conceptos de salario en favor del acreedor, debiendo el liquidador precisar las sumas que corresponden a créditos de la liquidación respecto a aquellas que se causaron con anterioridad a la reorganización conforme lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. De igual forma, se ordena al liquidador determinar si a la fecha se ha presentado demanda laboral y, de ser el caso, reconocer en la calificación y graduación de créditos los créditos litigiosos que sean del caso en el orden de prelación legal que les corresponda. Tercero, estimar parcialmente la objeción presentada por la señora Yaira Serra Molina en el sentido de reconocer como crédito de la liquidación en primera clase laboral la suma de 1.150.000 pesos adicional a lo calificado y graduado por la concursada de conformidad con lo expuesto
en la parte considerativa de esta providencia. De igual forma, se ordena al liquidador determinar si a la fecha se han presentado demanda laboral y, de ser el caso, reconocer en la calificación y graduación de créditos los créditos litigiosos que sean del caso en el orden de prelación legal que corresponda. Cuarto, estimar parcialmente la obligación presentada por Melissa Villaquirán en el sentido de ordenar al liquidador determinar si a la fecha se ha presentado demanda laboral y que, de ser el caso, reconocer en la calificación y graduación de créditos los créditos litigiosos que sean de acuerdo con el orden de prelación legal que le corresponda de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. Quinto, estimar parcialmente la objeción presentada por la Superintendencia de Industria y Comercio en el sentido de reconocer en favor de esa entidad un crédito litigioso legalmente postergado en cuantía indeterminada y en el quinto orden de prelación legal de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. Sexto, estimar parcialmente la objeción presentada por Salud Total, EPS, en el sentido de reconocer como crédito legalmente postergado en primera clase la suma de 135.783.180 pesos. Séptimo, estimar la objeción presentada por Banco de Bogotá en el sentido de calificar y graduar los créditos reconocidos por concepto de capital, tanto de la liquidación como de la reorganización, de quinta clase según corresponda, y los intereses como créditos legalmente postergados en el quinto orden de prelación legal de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. Octavo, estimar parcialmente la objeción presentada por Alianza Fiduciaria S.A. de conformidad a lo expuesto en esta parte, en la parte considerativa de esta providencia. Noveno, estimar parcialmente la objeción presentada por Banco Colpatria S.A. en los siguientes sentidos: calificar como crédito quirografario tanto la liquidación como la de reorganización según corresponda, las sumas que por concepto de capital fueron reconocidas por la deudora. Asimismo, los intereses deberán calificarse como créditos legalmente postergados en quinta clase. Abstener el despacho de emitir pronunciamiento sobre las sesiones de crédito informadas por el objetante. Sin embargo, se ordena a la promotora que, si hay lugar a ello, actualice la calificación y graduación de créditos como la determinación de derechos de voto. Excluir de los proyectos de calificación y graduación de créditos la suma de 1.870.633.887 pesos en favor de José Antonio Luque, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. Ordenar al liquidador al liquidador proceder con la exclusión de la calificación y graduación de créditos de aquellas obligaciones causadas en favor de Juan Pablo Gómez Jamín con anterioridad al inicio del proceso de reorganización, y sobre aquellas donde verifique el auxiliar la prescripción de las mismas de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. Ordenar al liquidador excluir de la calificación y graduación de créditos a los señores Perla Margarita Cantillo y Gina Livia Hoyos Martínez Marco Antonio Mojica, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. Excluir de la calificación y graduación de créditos la suma de 250 millones reconocida en favor de Soportes Logísticos del Caribe como crédito de quinta clase, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. Décimo, aprobar el proyecto de calificación y graduación de créditos de determinación de derechos de voto a cargo de la concursada con las modificaciones expuestas y ordenadas en esta providencia. Se concede el término de 5 días al liquidador para que presente la calificación y graduación de créditos y la determinación de derechos de voto con las modificaciones expuestas y ordenadas en esta diligencia. Un décimo, autorizar la
exclusión de los bienes solicitados por Banco de Bogotá, Banco Colpatria S.A. y Alianza Fiduciaria relacionados en los antecedentes y en los términos de las consideraciones contenidas en esta providencia. 10º, advertir al liquidador que los bienes de la sociedad serán los que resulte de la liquidación de los derechos fiduciarios, es decir, se tendrá como aprobado los derechos contingentes en las fiducias de la sociedad. Décimo tercero, advertir al liquidador sobre la obligación de verificar en la contabilidad y en los respectivos soportes si la sociedad en insolvencia pagó inversiones representadas en bonos para la seguridad y bonos para la paz, caso en el cual deberá verse reflejada en la contabilidad en la cuenta de inversiones, estableciendo la fecha exacta que el Estado en la que el Estado debe redimir esta inversión. 14ª, advertir al liquidador que, de conformidad con el acuerdo, al liquidador que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 57 de la Ley 1116 de 2006, comienza a correr un término de 2 meses para la enajenación de los activos. Vencido cuenta con un plazo de 30 días para presentar al juez del concurso de insolvencia el acuerdo de adjudicación al que se llegue con los acreedores de la misma en los términos del parágrafo 2 del artículo 57 y vide. Esta decisión queda notificada en estrados. Abrimos un espacio para atender solicitudes de aclaración, corrección o adición. Tiene el uso de la palabra el doctor Iván Villa Sierra. Doctor Iván Villa tiene el uso de la palabra. Gracias, señoría. Sí, presento recurso de reposición contra la anterior providencia notificada en estrado por varios motivos. Estamos en la etapa de aclaraciones, adiciones o correcciones, doctor. Verificamos si las personas que han solicitado el uso de la palabra van a referirse a adiciones, correcciones o correcciones del auto, y de lo contrario iniciaríamos con los recursos. Doctora Blanca Liliana, la intervención es para una aclaración.